Buenos días a todos, queridos hermanos. Gracias a todos los que habéis estado orando por el pastor Miguel en estos días, por este acto tan especial en el cual él ha participado. Ya algunos me han preguntado, pero no os preocupéis que no le han trasladado de sitio. Ya sé que habéis escuchado que es pastor en Safia, España, pero no, sigue siendo pastor de nuestra iglesia. Gracias por los que habéis estado orando, también por los que habéis sabido que esta semana el Señor me barrió, pero físicamente he estado un poco cargada con una fiebre muy alta, así que estoy un poquito floja, me vais a disculpar también por las fuerzas. En medio de esa fiebre, el Señor me trajo un pensamiento, así que lo que quiero compartir con vosotros está más en la línea de un devocional, de un pensamiento, de un compartir más que en un formato más de sermón, ¿verdad? No sé cuándo llega la Navidad, cómo eran las costumbres en tu casa, pero en mi casa había algunas costumbres que cada año se cumplían. Nosotros, el montaje del árbol, los adornos de Navidad formaban parte de todo un espectáculo con mi padre. Pero también había cosas que nos gustaba ver en familia y había dos películas en especial que nos gustaba mucho ver. Historia, cuento de Navidad de Charles Dickens, que seguro que muchos de vosotros también lo habéis visto, con el famoso señor Scrooge y su frase paparruchas, y cada año nosotros lo veíamos. Pero también había otra película que nos gustaba mucho ver, que era Qué bello es vivir, un clásico en blanco y negro protagonizada por James Stewart. Si no habéis visto esta película, os recomiendo que la podáis ver, porque hay mucho y muy interesante que podemos aprender de ella. Esa película nos habla de un hombre llamado Josh Bailey, un hombre que continuamente ha renunciado a lo que correspondía a su derecho para ceder hacia los demás. En su familia, en sus amigos, en su pueblo, su responsabilidad, su generosidad, su altruismo era una característica de este hombre en sus relaciones con los demás. Por circunstancias que son ajenas a él, se ve envuelto en una situación triste, dramática, que le lleva hasta pensar en el suicidio. Y sale huyendo, llega hasta un puente, mientras tanto su familia está orando por él, pidiendo que Dios le dé tranquilidad y felicidad, y cuando está a punto de suicidarse, Dios le manda un ángel, porque él pide a Dios el deseo de no haber nacido nunca. Ojalá nunca hubiera nacido. Si yo no hubiera nacido, nada de esto hubiera ocurrido. Y Dios le concede ese deseo. Y el ángel le lleva a visitar esa ciudad sin su influencia. Y cuando él empieza a ver cómo es la vida de todos aquellos a quienes ha ayudado y cómo es la situación de la ciudad, empieza a caer en una desesperación tremenda y vuelve corriendo al puente y le pide a Dios que deshaga todo lo que ha ocurrido porque él quiere seguir con su vida. Y Dios así se lo concede. El resto de la película tendrás que verla tú, porque no te voy a contar el final, No te contaré el final, pero te aseguro que merece la pena que puedas verlo. Este hombre se presentó en esa ficción delante de Dios y le dijo: ¿y si yo no hubiera nacido? Y es que a veces en la vida tenemos muchos ISIS, esa partícula condicionada a situaciones, ¿verdad? Y muchas veces pensamos: ¿y si nunca hubiera ido a ese lugar? ¿Y si no me hubiera cerrado la boca y no hubiera hablado? ¿Y si no hubiera hecho caso de lo que me han dicho? Y nuestra vida está llena de esos ISIS. Y en esta mañana me gustaría que dejemos volar un poquito nuestra imaginación y caminemos por algunos personajes de la Biblia y apliquemos esos ISIS
borrando ese tiempo como este personaje de la película quiso hacer. Así que os voy a invitar a empezar trasladándoos al libro de Génesis. En el libro de Génesis quiero hablar de un primer Isi, Noé, un hombre que vivía con su familia en una situación complicada y Dios se le aparece y le dice que construya un barco. ¿Y si Noé le hubiera dicho a Dios, un barco? ¿Donde hay agua aquí alrededor? Si no tenemos ni un mísero río que pasa por aquí cerca, ¿para qué queremos un barco en tierra firme? 100 años construyendo un barco. 100 años, hermanos, escuchando las burlas de los vecinos. ¿Pero qué haces, Noé? Se te ha ido la cabeza. ¿Tú qué haces construyendo un barco en tierra firme? ¿Pero cómo vas a llevar ese árbol tan grande al agua? Te has vuelto loco, has perdido la cabeza. La realidad es que Noé contestó a ese y sí, con un sí. Y Dios le permitió ser parte de una nueva humanidad. Y le permitió ver por primera vez el arco iris. Yo no sé tú, pero cada vez que hay un arco iris, yo me paro. Me encanta verlo. Le hago fotos. Me encanta. Y pienso, ese es el pacto de Dios con Noé. Ese es el pacto de Dios con Noé. ¿Y si Abraham, mayorcico ya que era, asentado en Ur de los caldeos, le hubiera dicho a Dios, pero bueno, dame alguna pista de dónde vamos? Porque Dios le dice, sal de aquí al sitio que yo te daré. Dame algún dato. Al norte, al sur, dime dónde voy, dime qué va a pasar, que vas a tener una descendencia tan grande, pero si Sara y yo no tenemos hijos, pero si Sara y yo no podemos hacer nada, ¿a dónde voy? ¿Y qué voy a hacer? Abraham no condiciona nada al Señor y se le denomina en la Escritura como el Padre de la fe. El Padre de la fe. Y su obediencia, hermanos, trajo bendición a todas las naciones, porque a través de él nacería Jesús, lo que celebramos ahora. Y fíjate, tuvo un título que, madre mía, ya me gustaría a mí que el Señor hubiera dicho esto de mí, porque la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Fíjate su respuesta a ese sí, y no condicionará lo que Dios le dijo, lo que trajo. Este condiciona un poquito, que si no sé hablar, que si se me atrasca la lengua, que si no me van a creer. ¿Sabéis de quién hablo, verdad? Moisés. ¿Y si Moisés le hubiera dicho al Señor, pero bueno, Señor, tú sabes lo que me espera si yo vuelvo a Egipto, lo mismo me matan, porque yo salí de allí porque había matado a uno. Y además, ¿qué van a pensar si no me conocen en el pueblo? Pero Dios, de verdad que esto que estás pidiendo es una locura, mejor que busques a otros. Hubiera perdido la oportunidad de liberar de la esclavitud a todo un pueblo, de liberar de la injusticia, de la vejación, del maltrato a todo un pueblo, hermanos, a todo un pueblo. Recibió las tablas de la ley. Y él tuvo un privilegio tremendo porque pudo ver a Dios. Cuando estaba en el monte Sinaí, a ese Dios invisible se le apareció con un silbo apacible. Y el Señor se reveló a él. ¿Y si Josué, después de la muerte de Moisés, le hubiera dicho al Señor, pero ya no soy tan joven como cuando fui a espiar antes le hubiera pedido todo lo que quiera, pero llevo 40 años dando vueltas en el desierto, Señor, ya no tengo las fuerzas necesarias. Mira, Caleb, Caleb se le ve más fortachón que yo. ¿Qué sé yo de manejar una espada?
qué sé yo, de luchar contra ejércitos. Mira, Señor, mira las murallas de esa ciudad que es Jericó, pero ¿cómo voy a conquistar yo todo esto? Señor, detrás de Moisés es que todos pierden. Es que me van a estar comparando todo el tiempo. Pues Moisés hacía esto de esta manera. Pues Moisés... me lo van a estar echando en cara todo el día. Todo el día. Entró en la tierra prometida. Derribó las murallas de Jericó. Conquistó ciudades y ejércitos. Y plantó sus pies e hizo real la promesa de Dios. Y si David, el rey David, le hubiera dicho al Señor, pero Señor, si yo soy el más pequeño de mis hermanos, si mira, aquí tienes a Saúl, el machote, mira a este Saúl, mira todo el pelo que se le sale por aquí, yo soy rubiejo, tengo poco pelo, Saúl tiene más planta que yo, tiene más planta, mucha más planta que yo. Tuvo que soportar el huir de ese rey que tenía envidia de él. Aún su propia mujer le abandonó. Pero sin embargo, por responder sí al Señor, fue llamado el cantor de Israel. Cantó canciones que tú y yo cantamos hoy. Supo plasmar en palabras poesías que han llenado el corazón de generaciones tras generaciones tras generaciones en la historia de aquellos que han confesado el nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos ido una y otra vez al libro de Salmos para hablar con el Señor, para usarlo como oraciones? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Muchas, y lo seguiremos haciendo, porque fue capaz de plasmar en palabras lo que muchas veces seguimos cantando. Mujeres hubo también, la reina Esther, una mujer valiente. Ay, si Esther hubiera dicho, hombre, después de llegar hasta aquí, con lo que me ha costado llegar aquí a la corte, ¿tú sabes lo que es llegar aquí cuando eres parte de un pueblo ocupado? Mira, que cada cual se apañe con lo suyo. Que cada cual se apañe con lo suyo porque no puede ser. Ella no contestó así. El premio fue salvar a todo su pueblo. El premio fue obtener el favor del rey. Vaya, vaya, vaya. ¿Y si José no hubiera querido asumir la situación de María? ¿Y si José hubiera dicho, mira, esto no hay quien se lo crea? ¿Que mi novia me dice que ha sido el Espíritu Santo? Esto no hay quien se lo crea. Cuéntale este cuento a otro, que yo me voy y que ella dé cuentas a quien tenga que dar. Hubiera perdido el privilegio de ser el padre del Mesías, de ver crecer a ese niño, de cómo le enseñó su oficio, porque Jesús fue llamado hijo del carpintero, hijo del carpintero. Y obviamente María nos queda también, ¿verdad? Si María hubiera dicho que no, ya lo hemos dicho muchas veces. Y si hubiera dicho, no estoy dispuesta a sufrir todo lo que esto va a suponer para mí, habría sido la mujer no bienaventurada de la historia. Esa mujer a la que todos miramos como ejemplo. Claro, algunos me diréis, hoy también Jesús, ya, sí, es verdad, pero no quiero entrar aquí hoy. Y algunos de vosotros posiblemente en este momento puedes estar pensando, sí, claro, pero estos son personajes de la Biblia. Sí, personajes que están ahí en la Biblia. Está muy bien esto, está muy bien, pero es que las cosas hoy han cambiado, es que ya no es lo mismo que antes. ¿Y si os hablo de personas de hoy? Y me voy a permitir una licencia. Y me la vais a permitir vosotros también, ¿vale?
Me vais a permitir la licencia de que hoy hable de 2 hombres, en esta mañana, de hoy. Uno de ellos, el pastor Miguel. Y otro de ellos, y me permitís que le llame así ya también, el pastor Esteban. Hoy tenemos hombres también que podían haber usado también esos y sí. El pastor Miguel perfectamente podía haber dicho, y sí, ahora con la edad que tengo yo ponerme a estudiar un doctorado, ¿qué dices? Pero si ya, como dicen algunos, para lo que me queda en el convento, y no acabo la frase, total, yo ya he dado todo lo que tenía que dar, ahora que le toque dar a otro, ¿yo cómo voy a gastar mi tiempo en todo esto? Porque el hacer este doctorado ha supuesto horas de sueño, quitar horas de su sueño, el no salir desde hace 2 años a ningún lado y el tiempo familiar también. Eso ha costado este doctorado. Pero sin embargo, él ha querido seguir preparándose para servir con más excelencia, seguir trabajando. Seguir formándose, porque nadie puede decir, hasta aquí ya lo sé todo, ya no necesito más. Cada uno de nosotros necesitamos tomar el ejemplo de seguir estudiando, seguir preparándonos una y otra vez. Y el pastor Esteban también tenía todos los números para poder hacer ese y sí. Pero si yo ya estoy sirviendo en la iglesia y ahora se va al seminario, y kilómetros para arriba, kilómetros para abajo, todas las semanas. Y Sandra cae enferma. Y todos los condicionantes para decir, y si ahora mismo no puedo seguir, tengo que parar y que sea otro. Pero sin embargo, como familia, ellos se pusieron delante del Señor y Él siguió trabajando. Y como familia fueron dando respuesta en sí a todo lo que el Señor estaba demandando. Tenían todos los números para haber dicho que no. Todos los números. No tenemos solamente que buscar en personajes tan atrás, a nuestro alrededor. Hay personas que siguen diciendo sí al Señor. Siguen diciendo sí al Señor. La pregunta que yo voy a hacerte ahora es, ¿y tú qué? Ejemplos tenemos de ayer, pero también de hoy. Esteban está ahí agachado, muerto de vergüenza, pero no lo tienes que hacer, porque sois ejemplo. Y sois ejemplo para nosotros como iglesia. Y lo hacemos como tal. Pero ¿y si en esta Navidad, hermanos, dejas de ser un espectador? ¿Y si dejas de ser una persona que solo viene los domingos a la iglesia y que te vemos de semana en semana? ¿Qué pasaría? ¿Qué te daría el Señor si dejases de hacer eso? ¿Qué tendría el Señor preparado para ti si fueras más que un espectador? ¿Qué pasaría si en estas Navidades te rindes al Señor? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu y si? ¿Qué haría el Señor contigo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer en tu vida? ¿Y si en estas Navidades dejas que el Señor sea tu prioridad por encima de todo lo demás? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría el Señor? Le preguntas al Señor en estas Navidades, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Yo os he puesto la cita de Hechos, no sale bien ahí, porque recuerdas un personaje también precioso, Pablo, camino de Damasco, cuando cae fulminado al suelo porque Jesús sale a ese encuentro y en cuanto escucha la voz del Señor, la respuesta de él no fue ¿y si ahora qué van a pensar de mí? ¿Y si ahora los ancianos? ¿Y si ahora los creyentes que estoy persiguiendo? Verás tú la que se va a liar. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si le preguntas al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si empiezas a venir a la escuela dominical con tus hijos, porque sabes que si los niños aprenden, de mayores no se apartarán. Y si dejas de poner excusas si te vienes al culto de oración, sin excusas. Es que no tengo tiempo, es que no me gusta, es que me aburro, es que... Y si dejo de juzgar a los que trabajan y me uno a ellos, ¿qué haría el Señor? Hemos visto lo que ha hecho con estos personajes que dijeron sí al Señor. ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros, hermanos? Si nosotros le hacemos hoy es el tiempo de que lo hagas tú. Hoy y no mañana. Hoy y no en otro momento. Hoy el Señor te llama. Que tus ISIS no sean condicionados, sino que tu respuesta sea sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga?